Jorge Méndez Blake, que es un artista, que es mi esposo, y yo a pensar que nos parecía necesario y casi un deber social hacer un espacio independiente en Guadalajara, porque teníamos la tradición en Guadalajara y tristemente varios similares habían desaparecido. Incluso, o sea, como hasta una manera de equilibrar la escena, ¿no? O sea, tienes que tener la escuela, tienes que tener el museo, tienes que tener el marchante y tienes que tener los espacios alternativos y los proyectos como más libres, más de exploración, de... Y entonces, después de, no sé, sean 18 años de dedicarnos al arte, la escena en Guadalajara estaba creciendo. Ahí verán los puntitos, son como galerías nuevas, un museo de arte contemporáneo y obvio el puntito grandote somos nosotros. Este, queríamos hacer un espacio, pero que además buscábamos como en el nombre, por ejemplo, para empezar, que hiciera referencia a nuestra situación geográfica, a esta cuestión como de operar desde la provincia. Hay una cuestión que ustedes no lo van a entender porque son de aquí, pero, o sea, en México es como que todo lo que sucede en la Ciudad de México. Pero sería interesante que también sucedieran cosas en otras ciudades, ¿no? Entonces queríamos ponerle un nombre que fuera absolutamente referencial a esa posición. Que si no somos la punta del cerro, ¿no? Si no somos el centro, pues somos excéntricos. Entonces, que se llamara, no sé, Barranca de Huentitán, algo que esté en Guadalajara, ¿no? Que dijera desde el nombre que estábamos ahí y que hacíamos las cosas desde ahí, desde ese punto de vista y lo que significa hacerlo desde ahí. Y por ese tiempo estábamos leyendo a Jorge le gusta mucho la poesía, a mí no tanto. Bueno, me cuesta más trabajo. Un poema de Octavio Paz que se llama Blanco, que es increíble. Y nos acordamos que existía este que se llama Ladera Este, donde Octavio Paz viaja hacia India, Ceilán, no me acuerdo, Afganistán. Y no solo escribe poemas sobre Asia y tal, sino también hay unos donde está pensando en México desde este otro punto de vista, que era como lo que queríamos. Jorge agarró o sea, arrancó la portada y decidió ponerle la O al libro y nos llamamos Ladera Oeste porque estamos en el occidente de la República. Este fue como un group show, como un segundo group show y tuvimos un curador invitado y toda la exhibición tenía que ver con este personaje que se llama Carlos, Carlos Lazo Barreiro, que era un arquitecto aquí en la Ciudad de México, con una especie de visionario, y había hecho un proyecto para una familia de hacerles una casa que era una cueva. Y la familia se muda a la casa y todo, y o sea, a las semanas se regresan a la casa anterior. Entonces él estaba como muy sorprendido con esta historia, pero además este personaje se vuelve secretario como de planeación y desarrollo, como una secretaría así a nivel federal, que se encargaba como de diseñar y construir edificios como multifamiliares y este tipo de cosas. Y este tipo tuvo la idea de en una barranca aquí en Insurgentes, no me voy a acordar exactamente la dirección, que antes había, creo que había una fábrica de papel, pero es un paredón, hacer huecos y construir vivienda mínima de interés social, literalmente como cuevas. Otra vez como el ejercicio, pero ahora ya no para una familia eh, pudiente, sino para vivienda mínima. Y entonces eran cuevas adentro de la barranca. Entonces, el tipo aspiraba a ser presidente y en algún punto cuando parecía que a lo mejor
si iba a candidatear y le podía ir bien, su avioneta se cayó. Entonces se cae su avioneta y el proyecto de las cuevas en esta barranca se queda parado. Se llamaban cuevas civilizadas. Y entonces Rodrigo Ortiz Monasterio, que es el curador invitado de esta exhibición, encuentra como 20 años después una nota, de cuenta, no sé, en el Excelsior, una cosa así, donde la reportera dice que hay gente que está viviendo ahí literal como cavernícolas. Unos ocupas, porque bueno, se quedó pendiente el proyecto, ¿no? Estaban los huecos y todo, pero no había, no sé, cristales, ¿no? Acabados, muebles, o sea, muebles de baño. Pero había gente, probablemente siga viviendo gente ahí. Y entonces literalmente como cavernícolas, entonces empieza como a contarle esta historia a una serie de artistas y tal. Y por ejemplo, como aquello que se ve allá es un cuento que hace Francesco Pedraglio, que trabaja mucho con escritura, sobre el tema de las cuevas y lo ilustra como con estos objetos. Pero básicamente empieza con la escritura y luego produce como estos objetos. Teníamos el cuento allí. Eh, Había estas vitrinas con fotografías y tal, archivo de la UNAM, por ejemplo, esta es la primera cueva civilizada que hizo para esta familia. Había por allá se ven unos chiquitos collages de Rometti Costales que son entre como cueva, civilización, piso. Pero este móvil que viene aquí es de Leonora Antunes y ella hace este móvil como un gesto, como una greca que identifica en su cabeza por varias visitas que le hizo a una artista, una pintora que se llama Carol Rama, que tiene, creo que ya se murió, sí, ¿no? Tiene agorafobia, esto que no sales de tu casa nunca para nada. Entonces tenía, al menos en algún reporte, o sea, algunas entrevistas y cosas que yo leí, tenía por lo menos 25 años sin salir de su casa, pintando ahí, unas pinturas interesantes y tal. Y Leonora Antunes la empieza a visitar y hace este móvil. Y está aquí porque, o sea, es como una especie como de cueva autoimpuesta, ¿no? En fin. Y luego estaba este slideshow de Mario García Torres, que tenía esta mujer que está ahí como semidesnuda, viviendo como dentro de una cueva, de cuenta que fuera en, ¿cómo se llaman las? Anyway. Pero pareciera como tener lenguaje y estar como hablando con estos como juegos que haces como cuando eras niño, con hilos y como con estambre, y entonces en cada diapositiva parece estar como queriendo decir algo. Luego hicimos esta que resultó ser un blockbuster, que también es una idea vieja y prestada. Es una pieza de Martin Creed que se llama La mitad del aire en un espacio dado, que la ha presentado en un montón de lugares en diferentes colores y formas. Y lo que haces es calcular los metros cúbicos de aire que hay en el espacio donde la vas a poner y esa mitad la tienes que contener en globos. Entonces ahí está, ¿no? Éramos, yo creo que la primera vez que inflamos desde cero eran unos 3.500 de los globos grandes, porque claro, como no son cúbicos, pierdes un montón de espacio en el medio, ¿no? Pero eran por lo menos como 1,80, 1,80 y tantos el nivel de los globos. Y Se volvió viral. sí, es que todo el mundo se quería ir a hacer el selfie, que eso nos ayudó un montón para obtener otras becas y cosas. Y la gente la pasaba... ¿cómo? ¿Por qué? Pensé que estabas hasta allá. No. Antes de esta exhibición, si yo les digo que entraban 10 personas a la semana a Ladera Oeste, es un piropo. En las últimas fechas de Martin Creed, entraban
7 personas cada 15 minutos, porque no podíamos tener, el espacio de Ladera Oeste es bien pequeño, que tenemos como 80 metros cuadrados menos la oficina, 60. Entonces no podía haber, porque también Eureka, o sea, más gente adentro, subía más el nivel de globos y por seguridad y tal. Entonces metíamos grupos de 7 personas cada 15 minutos. Y los sábados ya era como por cita, o sea, casi ya como Yayoi Kusama. Y todas estos fueron las gentes que nos postearon y pusieron sus selfies, que ojalá que no, ninguno haya sido Kilfi, ya saben que existe el Kilfi. Ya hay estadísticas, o sea, gente que se muere por hacerse un selfie. Que por tomarte te derrumbas, o sea, te caes 23 pisos. Ajá. Hicimos como este agradecimiento para todos los que nos... Y bueno, ahí está el señor empezando. La primera como inflada duró como 18 horas. Bueno, esta exposición se llama No podrán detener la primavera. Es una exposición colectiva que bueno, también pensando en esto de la cita y de la traducción y de no saber realmente cómo las fuentes, pues el título viene de una cita muy famosa de Pablo Neruda. No podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y está citadísima, o sea, en 1000 lados, ¿no? Y ha sido adoptada por movimientos de resistencia, protesta, etcétera, pero realmente no sabemos de dónde viene, cuál es la fuente. Entonces, bueno, nos pareció también un gesto interesante y lo que hicimos fue hacer un jardín en el piso 8. Entonces, la instalación de las macetas con las plantas es una pieza de un artista finlandés y un artista de Irak que trabajan juntos y hicieron una selección de plantas inmigrantes, ¿no? Entonces son plantas que forman parte del paisaje y de la vegetación en Guadalajara, pero que realmente pues no son endémicas. Y pues tienen unas fichas que narran un poco del recorrido de estas plantas para llegar a México y a Guadalajara. También aquí se ve este arco iris que invitamos a Radamés Juni Figueroa a que fuera a hacer esta instalación adentro de Ladera Oeste, porque esto sí, o sea, no lo puedes mover y lo tiene que hacer ahí. Entonces estuvo pintando tubos, estuvo haciendo cosas con cemento y todo para lograr este arcoíris. Pues también pensando en qué necesitábamos en nuestro jardín, pues teníamos las plantas, teníamos el medio ambiente, ¿no? El arcoíris que habla de la lluvia, que habla del sol, teníamos mobiliario de jardín que nos prestó Cecilia León de la Barra, y bueno, nos faltaban esculturas en nuestro jardín. Entonces, pues utilizamos estos prints de Ian Hamilton Finlay, que él, pues, era artista, poeta y jardinero. Y su más grande obra fue un jardín que hizo en Escocia con, pues, diferentes poemas, diferentes esculturas, y bueno, que sigue todavía. Little Sparta. Entonces, lo que pusimos aquí fueron estas propuestas de esculturas para jardines. Entonces, por ejemplo, esta es una propuesta para hacerle pedestales a unos árboles. Y luego decidimos también pues, aprovechar ahora el elevador del edificio. Y pusimos esta pieza de Marcos Ramírez Figueroa, que se llama Cantos de pájaros extintos previamente desconocidos por la ciencia, pero recuperados por el espiritismo. Entonces, bueno, él va con un medium a la selva a que se comunique con todas estas especies de pájaros que ya no existen. Y bueno, es esta grabación del medium haciendo estos sonidos. Entonces ahora, cada que el elevador se para en alguna de las oficinas, pues escuchan los pájaros extintos, ¿no? Bueno, aquí hay otra vista de la expo. El video que se ve acá
que también es interesante porque es un gesto a la primera exposición de Ladera Oeste, que también fue colectiva, también estaban, no había muros, no estaban las ventanas todas abiertas y había un video justo en la misma posición. Este es un video de Pedro Neves Márquez, un artista portugués, que bueno, es una mano robótica que se acerca y acaricia una mimosa púdica, de las que se mueven y se cierran. Entonces, bueno, se llama la relación púdica entre la máquina y la planta.